En el video anterior, que te pongo aquí arriba por si acaso no lo has visto todavía, compartí cómo me di cuenta de que cuando crié mis primeros dos hijos, cuando eran niños, tuve unas cuantas conductas narcisistas. También me di cuenta que es muy fácil poner etiquetas, narcisista, tóxico, y el riesgo es no ir en profundidad, quedarnos en la superficie. Entonces, en mi búsqueda de entender más, sobre todo porque no me identificaba con todos los rasgos de la narcisistas, me topé con un libro que quiero compartir contigo hoy y que si alguna vez te has sentido solo emocionalmente, has sentido miedo a rechazo, que necesitabas complacer todo el tiempo a los demás, preocuparte por el estado emocional de tus padres, quizás este libro puede ayudarte a explicar ciertas cosas. El libro es este acá, Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros, ha sido traducido en 37 idiomas y más de 1 millón de copias han sido vendidas. Entonces, ha resonado con muchas personas. En este episodio quiero hablarte de algunos puntos. Cómo se sienten los hijos de padres emocionalmente maduros, cuáles son las características que la autora Lindsay Gibson menciona en su libro, y los 4 tipos de padres emocionalmente inmaduros según la autora. Entonces, quédate aquí si piensas que eso podría ser interesante. Antes de todo, tengo que admitir que este libro cruzó mi camino muchas veces, pero el título me daba miedo. Me daba miedo entrar en profundidad para ver lo que podía descubrir sobre mí misma. Y es natural sentir miedo. Lo importante eventualmente es, cuando uno ya se siente listo, es hacer el paso, porque siempre se puede crecer, siempre se puede aprender, y la verdad que me hizo entender muchísimas cosas. Primero me hizo entender que yo crecí con padres emocionalmente inmaduros, y no le culpo. Así es como se transmiten los patrones, se repiten los patrones. En sus propias familias, a su vez, ellos tuvieron padres emocionalmente inmaduros. Y también me di cuenta de que fui una mamá emocionalmente inmadura. Primero de todo, ¿cómo puedes saber si has crecido en un contexto con padres emocionalmente inmaduros? La característica principal que menciona la autora es la soledad emocional. Sentir que no hay nadie ahí que pueda acompañarte en todo eso que sientes, que lo tiene que transitar solo. Y una de las consecuencias de eso es que de adulto cuesta mucho pedir ayuda, cuesta mucho compartir las emociones, se reprime mucho. Otra característica es un miedo al rechazo, la necesidad de complacer, porque esa fue una estrategia que como niños se desarrolló para poder obtener esa vinculación con los padres que todos niños necesitan. Y por último, algunos hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros se sienten casi atrapados en una relación donde tienen que cuidar de sus padres a nivel emocional, a todos niveles. Una cosa que quiero también subrayar es que este libro obviamente habla de la relación entre padres e hijos. Sin embargo, podemos encontrarnos en relación con otras personas emocionalmente inmaduras. Pueden que sean nuestro jefe, nuestra pareja, amigos, porque como veremos es una situación, es una característica, es un modo de ser bastante difundido. Es interesante que Mel Robbins hizo una encuesta en sus redes sociales a la que le contestaron como 8 millones de personas. Y el 91% de ellas dijo que creció en un contexto donde los adultos a su alrededor eran emocionalmente inmaduros. Imagínense. Vamos a ver entonces cuáles son algunas de las características de los padres emocionalmente inmaduros. Demuestran una rigidez cognitiva. No están abiertos a cosas nuevas. La única manera de hacer las cosas y de ver las cosas es su manera.
tienen una escasa tolerancia al estrés y a la frustración. Pueden que en el día a día, mientras todo vaya bien, todo sea perfecto, sean personas absolutamente normales, absolutamente que viven su vida, pero en el momento en que se topan con una frustración o con una situación de estrés, estallan. Hacen lo que más le complace sin considerar las consecuencias o tener en consideración las demás personas. Son subjetivos, entonces interpretan todo lo que le ocurre desde su visión, desde su punto de vista y no desde el punto de vista de otra persona o analizando de forma objetiva. Te pongo aquí un video sobre la luz de gas, el gaslighting, que es una de las acusaciones que se hacen a los narcisistas, pero que también se puede fácilmente hacer a los padres que no pueden ver el punto de vista de otras personas. Tienen poco respeto de lo que es distinto a ellos, de personas que tienen otra visión del mundo, de personas que se alejan de sus deberías, de cómo debería ser la persona ideal. Y toman fácilmente ofensa de lo que le dicen las personas y no aceptan fácilmente la crítica. Son egocéntricos, piensan en sí mismos antes que todos los demás, en lo que sienten, en lo que quieren y en su visión del mundo. Son autorreferenciales. ¿Qué significa? Es que consiguen que siempre la conversación vuelva a ellos, que sean ellos el centro de la atención. No siempre se trata del centro de la atención en el sentido que yo tengo que ser el mejor de todos o tengo que hacer cosas que atraigan la atención. Sin embargo, cuando una persona quizás expresa algo que le ha ocurrido, ellos tienden a luego hablar de lo que le ha ocurrido a ellos, en vez de escuchar y validar lo que siente la otra persona. Tienen escasa empatía. No pueden conectar y relacionarse con las emociones de los demás porque no saben ni siquiera cómo conectar y relacionarse con sus propias emociones. Son muy reactivos y poco reflexivos. Y por último, fomentan las inversiones de papeles. ¿En qué sentido? Es que quieren transformar sus hijos en sus confidentes. A veces compartes cosas, hasta problemas y asuntos matrimoniales. Quieren que en vez de ser ellos los adultos que cuidan de sus hijos, tienen los hijos que cuidar de ellos. Y sabemos, si están familiarizados con el tema del sistema familiar, el sistema familiar es un sistema que mira hacia adelante. Los grandes, los padres, los adultos, miran, ayudan a los hijos a desarrollarse. Cuando hay una inversión de roles, hay un desorden en ese sistema y ese desorden luego tiene ramificaciones en todo y en todas las relaciones. Estas son solamente algunas cosas para alentarte a leer el libro, que vale la pena. De todas maneras, yo voy a poner aquí abajo unos cuantos enlaces que he encontrado de personas que han hecho resumen del libro o que han hablado de él. Y además te pongo un podcast muy interesante de una psicóloga, Psycho-Mameliti, que me gusta muchísimo y que habla de la inmadurez emocional o de la madurez emocional, en el sentido de a lo que podemos aspirar. Y quiero hablarte de los 4 tipos de padres que describe la autora del libro y a ver si te reconoce o reconoce. Ahora, todo este ejercicio para mí tiene el valor de reconocer si hemos tenido padres así, para ver qué podemos hacer al propósito, y lo veremos en otros vídeos, pero también es reconocer si somos o hemos sido padres así, para ver qué podemos hacer al propósito, porque como dice psicóloga Mameliti, hay cosas que podemos hacer para transformarnos, para crecer, para llegar a ser personas emocionalmente más maduras. Como digo, la autora identifica 4 tipos de padres emocionalmente maduros. El primero son los padres emocionales, en el sentido que son padres
que se rigen de su estado de ánimo. Si se enojan, estalla. Si son tristes, todo el mundo tiene que volver a su alrededor. No saben gestionar las emociones, como los niños, porque los niños nacen sintiendo todas las emociones, pero sin tener esta parte de su cerebro desarrollada que le ayuda a manejar. Sin embargo, hay muchos adultos que todavía esta parte no la tienen bien desarrollada. Entonces, ¿qué ocurre? Que se convierten en el eje emocional de la casa y todos tienen que volver a su alrededor, todos tienen que caminar sobre cáscara de huevos. ¿Y qué ocurre en los niños, en los hijos de esto? Es que desarrollan una hipervigilancia, una necesidad de pacificar todo y quizás de complacer, porque identifican cuáles son las situaciones que no hacen enojar o entristecer a la mamá o al papá. Y es agotador. Luego hay los padres que en el libro describen como impulsados. Son padres para lo que los logros y los éxitos son las cosas más importantes del mundo. Y solamente manifestan su aprobación a sus hijos cuando consiguen esos logros y esos éxitos a nivel académico, a nivel social, a nivel deportivo. ¿Y qué ocurre a ese tipo de hijos? Y que muchas veces llegan a sentir que nunca son suficientes. Pueden transformarse en perfeccionistas ellos mismos o procrastinadores. Luego hay los padres pasivos. Son los padres que les huyen al conflicto. Tienen miedo al conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Puede que sean padres amables con los que los hijos se relacionan bien, pero en el momento en que, por ejemplo, los hijos sufren a mano de la pareja, no los protegen por miedo a ese conflicto. Entonces, los hijos se sienten abandonados y desprotegidos por ese tipo de padres. Y por último, hay los padres rechazantes, que son los padres que no demuestran un interés en sus hijos, en sus emociones, en cómo viven su vida. Son esos padres que hacen que los hijos se sientan una carga y una molestia. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo van a sentirse esos hijos ya de adultos? Que no quieren ser una molestia, tienen que luchar por sí mismos y defenderse y nunca pedir ayuda. No saben cómo conectarse a nivel emocional con otras personas. Ahora, aquí te he hecho un pincelazo de todo esto. En el próximo video quiero compartirte si hay y cuáles serían las diferencias entre los rasgos narcisistas y los rasgos de los padres emocionalmente inmaduros. Hay muchísimas otras cosas que se puede decir y poco a poco las iremos explorando. Mientras tanto, cuéntame aquí abajo si tienes preguntas, qué aspecto de todo esto quieres explorar en algún próximos videos y comparte tu experiencia si has leído el libro y en qué te ha ayudado. Nos vemos al próximo video.